¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Hoy hablaremos de dos cuestiones. La primera, de cómo ver en estos tiempos la botella francamente medio llena en lugar de medio vacía, aunque parece que todos los datos indican que hay que verla medio vacía. Les trataremos de convencer de que realmente se puede ver la botella medio llena, o incluso hay algunos que la ven llenita al completo. Además, hablaremos de cómo educar a nuestros hijos en cuestiones afectivo-sexuales, con expertos como siempre. Pero comenzamos con la primera cuestión de esta noche, y es, bueno, la verdad, es un personaje que encarna de esos de no medio llena, sino absolutamente llena la botella. Él es Carlos Andreu, la verdad, por todos conocido, es coach, es consultor, es asesor empresarial, lo tiene casi todo. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, Paz, un placer. A pesar de que te dedicas a viajar de un lado para otro, que cruzas el océano cada 2 por 3, a ti no se te quita la sonrisa, es una cosa. Bueno, es que yo creo que estamos en los tiempos, aunque sean duros, en los mejores tiempos que podemos vivir, porque son los únicos tiempos que vamos a tener. O sea, cada día que arrancamos del calendario es un día menos que nos queda, y desaprovecharlo en cosas sobre las que no podemos hacer nada es tontería, ¿no? Yo decía hace poco a un compañero que hace 2 meses, bueno, en la casa seguro que hay alguien que nos puede dar la última fecha de cuando se abrió un telediario con el número de la prima de riesgo, ¿no? Y hace 2 meses todos nos despertábamos por la mañana a ver si estábamos en 600, en 650 o en 525, ¿no? Ahora ya nadie se acuerda de la prima de riesgo, ninguno de nosotros pudo hacer nada por ella y ahora tampoco podemos hacer nada. Entonces, preocuparse y levantarte angustiado por ello, o sea, por eso es tontería. Y otras cosas más cercanas que sí que a lo mejor evidentemente nos pueden preocupar, ¿no? Y sobre las que además tenemos que preocuparnos. Bueno, pues queda demostrado que la botella siempre medio llena. Pues ya está, aquí a este señor nadie le quita el ánimo clarísimamente. Les mostramos a continuación las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Las circunstancias familiares o laborales de una persona pueden llevarle a 3 situaciones. La primera, responder con una acción concreta. La segunda, pensar bien la situación y sacar consecuencias para aprender. Y la tercera, aparentemente más pasiva, exige a las personas aceptar su destino. En todas, pero especialmente en esta última circunstancia, la actitud que se tome es la clave. En Contraste nos planteamos, ¿es tan fácil como parece manejar nuestra actitud? ¿Podemos vencer el pesimismo sin caer en ingenuidades? ¿Se puede vivir con ilusión en medio de esta tormenta económica? Bueno, pues ya se ve que estas son, digamos, las actitudes ante la vida y situaciones en la vida en las que uno no tiene más remedio que reaccionar, otras actitudes en las que uno puede mirar, observar y aprender, y hay otras situaciones en las que algunos dicen pues que cabe la resignación, no cabe más remedio que aceptar el destino. ¿Es tan fácil como parece manejar nuestra actitud? Porque tú lo dices y la verdad es que parece fácil. No, bueno, no, de fácil no tiene nada, ¿no? A mí me gusta decir que la vida cuesta y que si no te cuesta es que eres raro, ¿no? O sea, los problemas y las circunstancias adversas de la vida son complejos, eso está claro, ¿no? Y no venimos con un manual de instrucciones para saber solucionarlos, con lo cual cualquier problema al que nos tengamos que enfrentar nos quema por dentro, eso está claro, ¿no? El problema es cuando ese quemar por dentro se convierte en parálisis, cuando tratamos de evitar tomar decisiones para solucionar determinados problemas, ¿no? Yo me acordaba esta semana, viendo las elecciones americanas, hubo yo creo que es de los pocos presidentes norteamericanos que ha llegado al cargo porque falleció el que estaba mandando, y él era el vicepresidente, que es Truman, ¿no? Truman, que sucedió a Roosevelt en el año 45, colgó en el despacho Oval, colgó un cartelito con una frase enmarcada que decía, en inglés se dice "the buck stops here", que es algo así como el balón se para aquí, ¿no? Que es un poco de tu actitud depende el resultado, ¿no? O sea, no esquives los problemas, sino enfréntate a ellos, ¿no? Y aunque la solución más cómoda sea posiblemente esquivarlos y huirlos, ¿no? Pero no, enfréntate a ellos, ¿no? Trata de buscar la solución y ponle esfuerzo en ello, ¿no? ¿En tu diccionario cabe la resignación? Es decir, ante un problema familiar, ante un problema laboral, ¿cabe la resignación? Es decir, ya está, hay que tragar y esto es lo que... Bueno, a ver, ante un problema
digamos, cercano, yo creo que la resignación es un error, ¿no? Ante problemas lejanos o sobre los que nosotros no podemos controlar, yo creo que sí, ¿no? Dicen los orientales, dicen, si lo puedes cambiar, ¿por qué te quejas? Y si no lo puedes cambiar, ¿por qué te quejas también, ¿no? Con lo cual, sobre cosas sobre las que nosotros no podemos actuar, es tontería perder el tiempo, ¿no? Y además son cosas, fíjate, son las cosas además que más paz nos quitan y que más desasosiego nos producen. Se dice por ahí que el 90% de las cosas por las que uno se preocupa no acaban de ocurrir nunca, o sea, nunca nos suceden. Entonces uno tiene miedo a tener un accidente de coche, a quedarse sin trabajo. Fíjate, o sea, quedarse sin trabajo con la cantidad de gente que hay ahora, por desgracia, en el paro, ¿no? Bueno, pues al 90% de la gente que piensa que eso es un miedo, no le va a ocurrir, ¿no? Entonces nos preocupamos por cosas que jamás ocurrirán, ¿no? Fíjate, si uno mira las noticias más grandes, ¿no? Más macro, la de epidemias y plagas que en los últimos 5 años, ¿verdad?, nos hemos librado y que iban a acabar con la población del mundo, ¿no? Que si la gripe de los pollos, que si no sé qué. Son un montón de cosas sobre las que preocuparse es tontería, porque nuestra actitud, nuestra acción no puede corregirlas. Lo único que puede corregir es nuestra actitud, o sea, la actitud con la que nosotros afrontemos esos problemas y afrontemos esas adversidades, ¿no? Supongo que será por los tiempos que corren, pero a mí me sorprende cada vez más que en las redes sociales, en los Facebook, en Twitter, cada vez hay más frases como de ánimo, de autoayuda, de efectivamente elige tu actitud, y sobre todo en gente ya adulta, o sea, no en adolescentes que dicen, bueno, pues no saben mucho quizá de lo que les espera, sino en gente ya pues madurita, que estamos aquí. Cada vez unos y a otros se van lanzando mensajes de eso, ¿no? Como de apoyo, de ánimo. Claro, uno a veces lee esos mensajes, están circulando y cada vez circulan más, pero ¿cómo hacerlo? Es decir, uno lo lee y dice, qué bonito. Pero sí, de la teoría a la práctica, o sea, del decir, me encantaría poder dar la vuelta a esta situación laboral, pero es que tú no conoces a mi jefe, no lo conoces, o tú no conoces a mi mujer, o tú no conoces el problemón que estamos pasando, ¿no? De esa teoría a esa práctica, ¿cómo se concreta eso? Claro, yo digo que o sea, la actitud per se no va a solucionar ningún problema, por cercano que sea, la actitud per se no va a solucionar nada de lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Pero sí que nos va a permitir enfocar nuestra acción a ello, ¿no? Enfocar nuestra acción a la solución. Sin duda, si no actuamos, la solución no va a llegar nunca, ¿no? La actitud nos permitirá afrontar las cosas con otra circunstancia, pero la actividad, la acción, el actuar es lo que es fundamental. A ver, en este mundo muchas veces nos cuesta coger el toro por los cuernos, ¿no? Porque muchas veces, muchas de las cosas que la vida nos exige es nadar a contracorriente, es hacer cosas que no resultan cómodas. Además, el caldo de cultivo en el que nos movemos nos tiende un poco al abatimiento, ¿no? A decir, oye, no, a bajar los brazos, ¿no? Y a decir, no puedo seguir luchando, ¿no? No entiendes a mi jefe. Bueno, pues sigue intentándolo, ¿no? Churchill fue una vez a clausurar un curso de unos niños en un colegio, en una escuela de secundaria en Inglaterra, y Churchill les dijo, o sea, le pidieron que resumiera su vida en pocas palabras, ¿no? Y él la resumió en 7, ¿no? Y son, no te rindas nunca, ¿no? Y es eso, es cierto, o sea, no hay que dejar de luchar por tratar de solucionar los problemas, ¿no? Leí una vez un cuento que creo que viene muy al hilo de lo que estamos comentando, de una chica joven que fue a ver a su padre, que era cocinero en un restaurante en París, y su padre quiso, aprovechando que iba la niña a verle, darle una lección de la vida, ¿no? Y entonces, cuando la niña llegó a la cocina donde él estaba trabajando, encontró al padre con dos ollas, ¿no? Y delante de dos ollas con agua hirviendo, y delante de las ollas en una había unas zanahorias y en otra había un café, unos granos de café. Cuando empezó a hablar, pues él volcó los dos, tanto las zanahorias en una de las ollas y los granos de café en la otra, ¿no? Y o sea, el agua hirviendo, ese daño que produjo tanto al café como a las zanahorias, el agua hirviendo, a la zanahoria, cuando él la sacó de la olla, pues estaba reblandecida y pues como queda una zanahoria después de cocerse, ¿verdad? Y sin embargo, los granos de café habían dejado, pues eso, habían producido un café, ¿no? O sea, un café extraordinario que entre los dos disfrutaron, ¿no? Entonces yo creo que estos momentos duros también podemos sacarle algo de provecho, ¿no? Seguro que nos van a hacer más fuertes, seguro que ese problema que podemos tener en casa
puede tener una solución quizás buscando ayuda. Muchas veces, y quizás estos mensajes que tú comentabas que circulan por las redes, ¿verdad? Muchas veces tratan de, yo creo que con buena fe, ¿no? De exaltar un poco el yo, de que tú eres capaz de hacerlo todo, tú eres capaz de superar todo, y oye, no, mira, solos no vamos ni a la esquina, ¿no? Tenemos que encontrar a veces a alguien, una mano amiga, alguien que nos eche un cable para salir de ese momento de adversidad que estamos pasando, ¿no? Yo digo que si el problema tiene una solución que va a depender de nosotros, no conviene bajar la guardia, ¿no? Y luchar por conseguirla, ¿no? Pero estamos hablando de poner ilusión, de poner ganas, sigue intentándolo, no te rindas. Pero uno puede decir en casa, ¿no? Bueno, es que este chico tiene un carácter, ¿no? Este es de los optimistas, Sí. de los que nacieron con ilusión. Algunos pensarán que llevas un lirio en la mano, que, no sé, te compraste una floristería, te encantan los lirios y que vas... Porque es verdad que hay veces que esa actitud optimista se ve como alguien que va con el lirio, ¿no? Sí. ¿Es cuestión de carácter? No, a ver, es cuestión de educación, claramente. O sea, en ninguno de las maternidades que tenemos en la ciudad, esta noche nacerán 3 niños, ¿no? Y dirán, mira, este ha nacido optimista, ¿no? Este trae un lirio, ¿no? Este es ingeniero, ¿no? O sea, nadie nace nada, ¿no? Todo el mundo se hace lo que sea, ¿no? Entonces es una cuestión muy de educación, ¿no? Lo que pasa es que no corren buenos tiempos para este tipo de mensajes, digámoslo así. Fíjate, hay una historieta que cuenta Chesterton que dice, intentaré decirla textual, ¿no? A ver si recuerdo. Dice, un niño de 7 años se asombra de que Perico abra la puerta y detrás de la puerta se encuentre un dragón. Y sigue diciendo, pero un niño de 3 años ya se asombra simplemente porque Perico abra la puerta, ¿vale? O sea, simplemente, pero claro, cuando tienes 7 ya no solo vale abrir la puerta, sino que además necesitas que haya un dragón. Cuando tienes 17 ya que el dragón escupa fuego y que queme no sé qué, ¿no? Y cuando tienes 27 años ya no te asombra nada, ¿no? Ya no te ilusiona nada. Entonces hemos perdido, yo creo que en gran parte, esa capacidad con la que teníamos de pequeños, ¿no? De asombrarnos de las cosas, de disfrutar de las cosas positivas que nos ofrece ¿Cabe la ilusión el medio. Claro, en sin los duda. adultos? O sea, no solo cabe, sino que además es necesaria, y más en estos tiempos, ¿no? Porque es lo que nos permite seguir luchando, ¿no? Y seguir trabajando por conseguir cosas más adelante, ¿no? Por tener metas por alcanzar, ¿no? Entonces, quizá el problema esté en que ponemos la ilusión, los adultos, ahora me refiero a los adultos, los de 37, 47, 57, en cosas... equivocadas. Sí, sin duda, sin duda, ¿no? O sea, ahora nadie pone su ilusión en tener un barco, ¿vale? O en tener un coche mejor, porque la situación económica no nos lo permite. Pero hace 4 años poníamos nuestra ilusión en eso, ¿no? En tener otra casa, en tener una casa en la playa, en tener un coche mejor, un barco, en cosas sin duda erróneas, ¿no? Sin duda equivocadas. No solo es necesario tener y poner la ilusión en cosas positivas, como puede ser, pues oye, incluso económicas, o sea, disfrutar de un viaje con unos amigos, ¿no? Pero no tanto por el destino que tenga que ser las antípodas, como un viaje a subir el San Cristóbal mañana, o sea, ¿no? Poner ilusión en esas cosas. Y luego nos hemos olvidado también mucho de disfrutar del camino hasta alcanzarlas, ¿no? O sea, el disfrutar de ese camino es fundamental, ¿no? La gente, por aquí pasa el Camino de Santiago, ¿verdad? La gente que hace el Camino de Santiago se da cuenta que cuando llega a Santiago, o sea, te tiras 25 días andando para llegar a Santiago y cuando llegas a Santiago te das cuenta que se ha acabado, o sea, que lo bueno ya se ha terminado, que tienes que volver a tu casa. Uno de los trucos sería poner ilusión en lo ordinario, en lo normal. Sin duda, en lo normal, porque además es lo que nos va a permitir que lo malo de lo que nos rodea en lo normal se apacigüe, ¿no? Desaparezca de nuestra visión, ¿no? Ahí sé que te encanta Víctor Frank, a mí también, es un autor que desde luego recomendamos a todos los que están en casa. Saben que es un judío que está en un campo de concentración, que él realmente encuentra un espacio de libertad en ese campo de concentración. Bueno, tiene toda la teoría de la logoterapia, la actitud es fundamental. Sin embargo, cuando uno lee, por ejemplo, a un personaje como el que, insisto, recomendamos, sus libros, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien en un campo de concentración lo consiga, ¿no? Porque igual nosotros estamos aturdidos, bloqueados, en conflicto con un colega del trabajo o tenemos un problema con la vecina del quinto, un mini problema, no conseguimos ese espacio de aire, ese espacio de libertad. Sin embargo, bueno, un señor como Víctor Frank, desde luego, hombre, tenía su
logoterapia para conseguirlo, dice, en un campo de concentración. O sea, comparamos nuestras circunstancias y las suyas y nos da mil vueltas, ¿no? ¿Cómo recorremos ese campo? Fíjate, Víctor dice que él cuando pasa mucho tiempo en el campo, ¿no? Pasa casi 2 años en distintos campos y habla con la gente tratando de entender por qué son capaces de sobrevivir a una cosa tan dura, ¿no? O sea, tan inhumana, por supuesto, ¿verdad? Pero tan dura físicamente como un campo de concentración, ¿no? Y él llega a la conclusión y la resume en una frase que ya había dicho Nietzsche hacía años, que es el que tiene un porqué encuentra un cómo, ¿no? El que tiene un porqué hacer algo es capaz de soportar cualquier cómo, ¿no? Entonces, los porqués de la vida, los porqués que la gente tiene allí en el campo de concentración son porqués cero materiales, ¿no? O sea, son pues porque quiero volver a ver a mis padres, porque quiero volver a ver a mis hijos, porque quiero conocer a mi hijo que habrá nacido mientras yo estoy aquí en el campo de concentración. Son cosas por las que luchar de verdad, ¿no? Y son cosas, digamos, que te cargan de energía para seguir luchando, ¿no? El problema es que muchas veces en este mundo apresurado en el que vivimos nos hemos olvidado de saber para qué estamos aquí. O sea, no sabemos, a uno le preguntas, ¿y tú por qué estás en el mundo? O sea, y evidentemente todos estamos en el mundo para algo mucho más que para dar unas conferencias, que para presentar un programa de televisión, que para llevar a gente en un taxi, para preparar una comida o para apretar tornillos en una fábrica de coches, ¿no? Para todos estamos para algo mucho más importante que para todo eso, ¿no? A mí me gusta decir que uno habrá triunfado en la vida si por haber pasado por aquí, alguien que ha pasado cerca de él ha vivido mejor, ¿no? Si todos nos pusiéramos ese objetivo en la vida, ese porqué en la vida, pues posiblemente nuestros problemas con nuestro jefe desaparecerían, nuestros problemas con la vecina de abajo también desaparecerían, porque en el fondo son tonterías, ¿no? O sea, son como juegos de niños, ¿no? Juegos de niños. Y luego además porque la vida, y eso también lo dice Frankl, en la vida hay que vivirla como una aventura, ¿no? Con las cosas que vengan y con las cosas que vayan. Fíjate, cuando a Frankl Frankl pasaba consulta en una clínica en Viena cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y los nazis invaden Viena. Y entonces, bueno, a aquello se le pone un poco feo, las cosas contra la presión contra los judíos es cada vez más potente, y entonces decide irse del país, ¿no? Y entonces pide a un amigo de la embajada norteamericana unos salvoconductos para irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y ejercer de psiquiatra en Estados Unidos. Pero no tiene claro qué hacer con sus padres, porque sus padres viven con él y entonces no lo tiene muy claro. Dice, claro, si yo me voy ahí os los dejo aquí abandonados, no sé muy bien qué hacer. Y entonces un día, al salir de la clínica, pasa por él era judío, pero pasa por la catedral de Viena y le reza allí a su Dios judío. La catedral es católica, pero bueno, él reza a su Dios judío para que le dé una luz sobre qué hacer con ellos, si irse, si no, si llevarse a sus padres, si no llevárselos y tal. Y entonces reza y cuando llega a casa, su padre le da un trozo de una sinagoga judía que acababan de volar los nazis con una bomba en Viena, ¿no? Y entonces él coge la piedra y se da cuenta que al fondo, que pintado en la piedra, hay un fragmento del 4.º mandamiento de la ley de Dios que dice honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces dice, esta es la luz del cielo que me dice que lo que tengo que hacer es quedarme con mis padres, ¿no? Entonces él se queda con sus padres y acaba como acaba. Exacto, y esa misma noche, o sea, esa misma tarde llegan los nazis y los llevan a los 4, ¿no? A su mujer, a él y a sus padres al campo de concentración. Porque él lo dice, ¿no? Dice, yo me podía haber bloqueado en ese momento pensando, ¿y si yo no hubiera rezado a Dios? ¿Y si no fuéramos judíos? ¿Y si mi padre tal? Sí. Entonces hay muchas veces, como decías al principio, que hay que afrontar, o sea, ante situaciones sobre las que no podemos hacer nada, hay que afrontar la vida con cierta resignación, ¿no? Te estaba escuchando ahora mismo hablar y estabas contando la historia de Víctor Frank, efectivamente, bueno, pues acabó como acabó, en un campo de concentración y más, y estábamos hablando de situaciones oscuras, de situaciones complicadas. Acabamos de vivir en España algo que, bueno, la verdad es que nos ha consternado a todos, ¿no? Que es la muerte de 4 jóvenes en el Madrid Arena. Ha sorprendido mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, la reacción de una de las familias, de la última, de Belén Landón. Las declaraciones son creyentes. Ellos han afirmado que, bueno, pues su fe les hace ver un sentido a todo esto, ¿no? Reconocen absolutamente pues el dolor y que lo están pasando francamente mal, pero ellos incluso hablaban del consuelo que les producía dentro del inmenso dolor
el que esto esté ayudando a reaccionar. Yo es que he visto esta mañana una entrevista precisamente a la madre, ¿no?, de esta chica, decía, si esto sirve para que alguno reflexione pues, sobre el sentido de la muerte y sobre por qué estamos aquí, habrá merecido la pena, ¿no? Claro, sin duda. Sin duda la reacción de los padres de esta chica, ¿verdad?, de Nicolás, creo que se llama el padre, ¿verdad? Sí. O sea, es una cosa subyugante, ¿no? O sea, yo no entiendo palabras, no tengo palabras ante semejante circunstancia, ¿no? Pero efectivamente yo creo que el tener ese porqué, dices, oye, yo asumo la muerte la pérdida de mi hija en estas circunstancias tan dramáticas porque hay alguien que con esto se dé cuenta de, no sé, de muchas cosas, o sea, nos podemos dar cuenta de la importancia o no de lo educado o no, o óptimo o no que sea el ocio de nuestros jóvenes, ¿no? De la importancia que tenga el sentido trascendente de la vida en otras personas, ¿no? No entraremos tampoco en temas de fe o no, pero sí en que todos tenemos claro que aquí estamos para otro, o sea, para algo más, ¿no? Que como decimos, que para apretar tornillos, ¿no? Entonces esa parte trascendente de la vida nos ayuda mucho a pensar como esta familia, ¿no? Es decir, oye, estamos aquí para... Bueno, pues y somos capaces de solucionar o de afrontar este problema para que otros vivan mejor, ¿no? Para que otros vean la vida con otra esperanza, ¿no? Con otros ojos. Pues hemos querido salir a la calle y preguntarles a ustedes cómo ven este tema de la actitud. Y esto es lo que opinan. Yo sí me domino, porque me enfado, me cabreo muchas veces, pero me sé reprimir y no llego a hacer lo que he pensado. Igual, y no, quieto, un poco el freno, entonces sí, yo me controlo, pero habrá gente que no se controla. Muchas veces nos sobrepasa, ¿no?, el estrés del día a día y volcamos nuestros sentimientos sobre las situaciones. Yo creo que debemos de centrarnos bien y pensar antes de hablar, sobre todo. Ahora mismo se tiende también mucho a esa libertad o ese libertinaje, cada uno de, bueno, pues demuestro lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Entonces, no lo sé, yo creo que también eso, o sea, teniendo eso en cuenta, pero también que en esas cosas depende mucho cada persona. Normalmente procuro controlarlas, pero hay veces que pierdes un poco los papeles ya porque ya te hartas, ¿no? Y igual saltas con un tono de voz más alto de lo debido, pero bueno, luego eso se retrae uno y vuelve a la compostura normal, ¿no? Es que estamos un poco dejados en la mano de Dios. No pensamos en que hay un ser supremo que es el que manda y envía la luz a aquel que quiere recibirla. Y si no estás dispuesto, pues se te hunde el ánimo y todo, ¿eh? Cuesta muchísimo, sí, más en las situaciones que estamos viviendo en este momento de todo negativo, entonces si tienes un hijo parado o no lo tienes, o eso es muy difícil levantarse, pero bueno, hay que ser positiva, ¿no? Bueno, pues eso es lo que piensan ustedes. ¿En la que les daríais algún consejo a esta gente? Bueno, yo creo que o sea, todos tienen razón, ¿no? En que a esto no nos ha enseñado nadie, ¿no? O sea, a gestionar nuestras emociones y a gestionar nuestro estado de ánimo no nos ha enseñado nadie. Nos ha enseñado raíces cuadradas y declinaciones del latín, pero no nos ha enseñado a gestionar las emociones cuando es una de las competencias fundamentales para este mundo, ¿no? Y más cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Yo insistiría un poco en la respuesta final, ¿no?, de la última señora que ha hablado, que pese a que haya cosas que nos toquen en lo negativo, que pongamos el foco en cosas positivas, ¿no? También ocurren cosas positivas, ¿no? Y también oye, podemos disfrutar de cosas que hace 5 o 6 años no las disfrutábamos, ¿no? Y podemos leer un periódico en Internet y ver este programa ahora o dentro de 15 días en Internet, y podemos llamar a nuestros hijos que puedan vivir al otro lado del océano gratis a través de Internet. O sea, hay muchas cosas positivas que hemos dejado de valorar. Y a todos ellos en general ha habido un par que han comentado cosas parecidas, ¿no? Que tenemos que pensar un poco que todas estas cosas negativas que nos ocurren tienen un sentido, ¿no? Y darle un sentido a todo esto negativo que vivimos, ¿no? Porque nos permitirá hacernos más fuertes. Quizá no tanto el por qué, sino el para qué. El para qué, efectivamente. O sea, ¿qué puedo sacar yo de esto? Se nos va el tiempo, nos queda 1 minuto y medio. Te voy a pedir, bueno, no sé si un testimonio, pero bueno, unos consejos, ¿no? Alguien que diga, que esté en casa y que diga,
ven, que le hayas conseguido remover en el sofá y que diga, bueno, venga, que empiezo, Sí. que sí, que me Sí. lo voy a tomar, que Vale. voy a cambiar, que venga. Perfecto. Entonces uno se remanga y dice, venga, ¿por dónde empiezo? Mire, pues y te lo pregunta. yo digo que empezaría por los demás, ¿vale? Empezaría por los demás, no por uno mismo, sino empezaría por los demás. Fíjate, a mí me gusta hacer un ejercicio que es todo el mundo, o sea, si a nosotros ahora preguntáramos a todos los, esperando respuesta, claro, a todos los espectadores que nos están viendo, si todos quieren a su madre, todos nos dirían que sí, todos nos dirían que sí. Eso espero. Si les preguntáramos cuántos de ellos se lo han dicho hoy, muchos nos dirían que no, ¿vale? Entonces, ¿por qué no coges ahora el teléfono y llamas a tu madre mientras los anuncios y le dices que le quieres, ¿no? O sea, es una cosa tan sencilla que yo mismo también lo tendría que hacer, ¿no? Y si yo llamara a mi madre y le digo... Alguna madre va a decir que quieres. Exactamente, yo llamara a mi madre y digo, oye, mamá, que te quiero, y dice, ¿qué te pasa, hijo mío? O sea, ¿dónde estás? O sea, ¿qué te ha ocurrido? ¿No? O sea, para eso, entonces, porque en ese, o sea, eso es un aldabonazo de ánimo a la persona que lo recibe, nosotros también nos quedamos muy a gustos, oye, y estamos creando una cadena de estas de favores, ¿no? Que se dice una cadena de tal, sobre cosas reales, que nos va a permitir que a nosotros nos vuelva, digamos, más ilusión, más alegría, más entusiasmo y más felicidad de vuelta, ¿no? Y de eso, eso nos hemos olvidado de hacerlo, esas cosas pequeñas. Digo a mi madre o digo a mi pareja, a mi mujer, a mis hijos, a mi hermano o a quien sea, ¿no? O voy a pedirle perdón al vecino del cuarto por aquello que le dije una vez, o voy a pedirle perdón a mi jefe porque el otro día me porté mal con él en una reunión o lo que fuera, ¿no? Entonces, ser capaces de, oye, de a lo mejor ser nosotros el que demos el paso para solucionar esas pequeñas rencillas o esos pequeños problemas que nos surgen en la vida, ¿no? Pues dar el paso. Con eso nos vamos a quedar. Carlos Andreu, gracias. A ti, Paz. Y casi que te voy a decir buen viaje. Muchas gracias. Bueno, muchas estás todo el día gracias. viajando, esto es una cosa. Muchas gracias, Paz. Bueno, pues que nos vamos a ir a la publicidad. Ya saben, deben de coger el teléfono ahora y llamar a sus madres, bloquear las líneas telefónicas y va a ver las sorpresas de más de una madre. Nos vamos a ir a la publicidad y volvemos enseguida para hablar de educación. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste. Espero que hayan llamado ya, hayan hecho esa llamada que nos proponía Carlos Andreu. Igual están colapsando ya las líneas telefónicas, pero a nosotros nos toca continuar con otra cuestión. Vamos a hablar de un libro y es este. Nuestros hijos quieren querer. Son unas pautas para la educación afectivo-sexual. Lo ponemos así para que lo enfoquen bien y lo vean. Es un libro que está escrito por dos expertos en la materia, puesto que digamos, son los dos profesores, están en contacto, unos con adolescentes, otros con los universitarios, ya no sé si son adolescentes. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues según la OMS le siguen llamando, según qué definición, adolescentes. Sí, adolescentes a los universitarios. Yo prefiero llamarles adultos jóvenes. Adultos, bueno, también. Jóvenes. Entonces quiere decir que yo ya estoy fuera absolutamente de esa... Me temo que los dos estamos ya fuera. Bueno, intentaré superarlo con una actitud positiva que me ha enseñado Carlos antes en la primera parte del programa. Eres vicedecano de la Facultad de Medicina, además eres catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública, o sea, lo tienes casi todo y llevas unos cuantos años investigando sobre estas cuestiones, dando cursos por aquí y por allá, a este lado y al otro del charco. Correcto, e intentando hacerlo lo mejor posible con mis propios hijos. Bueno, un día habría que entrevistarles a tus hijos, me parece a mí. No sé si se atreverán. Mejor no. Mejor no. Bueno, la cuestión es, después de todos esos viajes, después de todos esos contactos, en general, ¿qué tal andamos los padres a la hora de educar a nuestros hijos en este tipo de cuestiones? ¿Estamos seguros? Pues yo diría que francamente no. Se han hecho muchas encuestas en diferentes países del mundo. Nosotros hemos hecho nuestras propias encuestas y sale, cuando les preguntamos a los jóvenes de dónde sacas la información sobre temas de afectividad, enamoramiento, sexualidad, y en primer lugar salen los amigos, en segundo lugar Internet y solamente en tercer lugar los padres. Y esto es una pena y es un dato preocupante por lo que sabemos que hay, por ejemplo, en Internet. O sea que aquello de que antiguamente mamá y papá explicaban de dónde vienen los hijos, Ignacio Gómara, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad, también profesor de un colegio, ya veo que eso los padres han pasado a un tercer lugar y tienen poco que hacer en ese sentido. Bueno, buenas noches, Paz. Lo que se trata no es que tengan poco que hacer, sino que tienen que quizás recuperar ese protagonismo que por su propia naturaleza tienen, ¿no?
Y también hay más encuestas y más estudios, por ejemplo, los jóvenes, hay estudios hechos donde los jóvenes a la hora de tomar decisiones sobre sexualidad, la opinión que más tienen en cuenta es la que le han dado sus padres, contrariamente a lo que piensan los padres, que piensan que son la opinión de los amigos la que más influye en ellos. Pero esos jóvenes reconocen que no, que es la de sus padres. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es animar a los padres a que se impliquen más en la educación afectiva y sexual de sus hijos y que no renuncien a ese papel principal que tienen. Bueno, pues vamos a intentar convencerles en estos próximos minutos. A continuación les vamos a mostrar las preguntas que sobre estas cuestiones nos planteamos en este programa. Suele ser corriente que los padres encuentren ciertas barreras o dificultades a la hora de hablar de sexo, de amor o de afectos con sus hijos. Parece que las cosas cambian con las generaciones, pero al final las historias se repiten. Chico busca a chica. ¿Debo salir o no con él? ¿Le quiero realmente? Cuestiones que se tornan más complejas aún en la adolescencia. En contraste nos planteamos, ¿saben los padres afrontar estos temas? ¿Basta con la experiencia personal para educar a nuestros hijos? ¿A qué edad hay que comenzar a hablar de sexo o de afectividad a los jóvenes? Bueno, pues la primera cuestión está clara. ¿Saben los padres realmente afrontar estos temas con los hijos? ¿Pensáis que sí? ¿Pensáis que no? Yo diría que más bien no. Aquí hay un problema. Y es que cada época tiene sus retos educativos. Mis padres no tenían que saber nada de Internet para educarme. Ahora los padres tienen que saber algo más de Internet. Entonces, como cada época tiene sus retos educativos, nuestros hijos están siendo hiperestimulados por el tema sexual, da igual que sean series televisivas, anuncios de perfumes que ahora van a empezar a bombardearnos en Navidad con figuras de personas jadeante ante el deseo de un olor. Yo les suelo decir a los jóvenes, mira, por mucho que huelas bien, si no sabes amar, vas a tener poco éxito. Bueno, por eso hemos pensado en hacer este libro, centrándonos un poco en cómo poder tener conversaciones eficaces con los hijos, teniendo en cuenta el mundo actual donde vivimos. Conversaciones eficaces que no sé si los padres no se atreven a tener, a afrontar, porque quizá o los ven muy pequeños o quizá saben que ya lo saben todo, o quizá no se atreve a tener el propio niño, ¿no? Es el propio adolescente es el que no se atreve a hablar de esos temas con sus padres. ¿Cómo romper ese bloqueo? Bueno, nosotros, una de las cosas que proponemos en el libro precisamente es esto, ¿no? Hay un capítulo entero que explica cómo deben ser esas conversaciones entre padres e hijos, les da una serie de orientaciones concretas y yo pienso que esas conversaciones tienen que empezar pronto, ¿no? No se puede esperar a que el hijo tenga granos en la cara para plantear, ¿no? Pronto yo diría, pues desde el principio, desde que el hijo dice su primer no quiero, ya puedo empezar a educar sus afectos, sus sentimientos, su carácter, que luego, lógicamente, es un sustrato estupendo para que entienda todas las cuestiones de sexualidad cuando vaya creciendo. Y yo pienso que las conversaciones tienen que ser frecuentes, tienen que ser breves, tienen que ser concretas. Yo pienso que los padres tienen que aprender a tuitear con sus hijos, ¿no? Un mensaje de 140 caracteres, directo, claro, completo, y que solo con eso se entienda. Y eso muchas veces, ¿no? No la conversación sobre cómo vienen los hijos al mundo. Eso yo creo que hoy en día no tiene sentido. Aquí el error, yo creo, más frecuente es pensar que educación sexual es útero, ovarios. Eso es parte de la educación sexual. Educación sexual es educar en la paciencia. Educación sexual es hablar de la diferencia que puede haber entre atracción, enamoramiento, amor. Y claro, son cuestiones que pueden empezar muy pronto. O sea, ya con 5 años uno puede hacer comentarios sobre los afectos. Si los padres gritan en casa o no saludan al llegar a casa, pues eso en cierto modo es una educación sexual que ya se está haciendo en un sentido. O sea, que hay que quitar al término educación sexual lo puramente biológico. Si nos centramos solamente en lo biológico, eso es educación sexual veterinaria, zoológica,
es fontanería sexual. La educación sexual humana es la que integra el porqué de la relación sexual, el concepto de amor, cuál es el que quieres transmitir a tus hijos, los afectos, la educación del carácter. Todo eso va a influir en una sexualidad sana o no. Vosotros insistís mucho, de hecho en el libro habla de una educación afectivo-sexual, no solamente sexual. El otro día me comentaban en un ámbito universitario, estaban hablando del noviazgo y preguntaba unos a otros, decían, ¿pero cuál es el fin del noviazgo? Respondieron 4 a la vez. El fin del noviazgo es obvio, es el sexo. Digo, pues no sé si ese es el fin del noviazgo a vuestro parecer, pero parece que hay un largo recorrido. Bueno, si eso es el fin del noviazgo para esas personas, pues lo que van a acabar haciendo es ir cambiando de parejas y se van a meter en el mundo de la multiplicidad seriada, una después de otra, o concurrente a la vez de parejas. Me temo que no van a llegar muy lejos. Hombre, la finalidad de salir con alguien es ver si hay futuro con esa persona, si compartimos un proyecto de vida que pudiera ser duradero, es conocer a la otra persona para ver si tenemos cosas en común que podamos compartir. Eso es el fin. La sexualidad es la guinda del pastel, pero ese pastel hay que fabricarlo, hay que cocinarlo y es lo más complicado. Lo más complicado en la pareja es el proyecto común, no el sexo. La sexualidad es lo más sencillo. Los padres apuntáis que deben estar en el comienzo de esa educación. Apuntábamos ahora también a esos adolescentes o esos adultos jóvenes que son pues, los universitarios. ¿También deben estar los padres presentes o acompañando? ¿O ya cuando uno tiene 18 años, ya qué le vas a decir a tu hijo? Creo que los padres siempre son padres de sus hijos, y por lo tanto nunca dimites, ¿no?, de esa realidad. Es evidente que cuando son pequeños el acompañamiento, el control parental es mucho mayor y según van creciendo tienes que irte retirando, pero siempre tienes que estar acompañándoles, siempre tienes que estar, precisamente si has establecido esa educación afectiva y esa educación del carácter y es una persona accesible, un padre accesible, pues cuando lleguen esos problemas en la adolescencia también podrás darles un consejo oportuno, ¿no? Si has sido una persona distante y que durante todos los primeros años no te has preocupado, pues cuando tengan problemas en la adolescencia tampoco buscarán ayuda en ti, ¿no? Entonces, yo creo que nunca dimiten, pero el modo de acompañarles es diferente, lógicamente, en una edad que en otra. Cuando hablamos de afectividad, cuando hablamos de sexualidad, es obvio de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de afectividad, de educar en la afectividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué cosas consideráis vosotros que es importante no perder de vista? Pues, por ejemplo, distinguir lo que puede ser un deseo de una atracción, de un enamoramiento. Todo eso es muy bioquímico, muy pasivo, es algo que te ocurre, y situar eso en el contexto de qué significa amar. Cómo llegar de ese inicio muy bioquímico a ese amor que puede ser duradero. Es aprender a conocer a alguien, a comunicar adecuadamente, a no reaccionar exageradamente a las emociones, por ejemplo. Es a percibir cómo podemos querer el bien del otro. Son ejemplos de cosas que hay que aprender, no está en nuestros genes. ¿Cómo podemos saltar las barreras generacionales? Quiero decir, cuando uno es padre y está hablando con su hijo o con su hija del noviazgo, incluso hay veces que se pone uno más nervioso si está hablando con su hija, o sea, es una cosa cultural, pero por lo general los padres se ponen más nerviosos cuando hablan con las hijas. ¿Cómo romper esas barreras en las que dice, papá, mamá, no me estás entendiendo, yo estoy enamorada, perdida, y tú ya eres un poquito carca? No, no es ofensa, es una idea que puede tener el adolescente medio, ¿no? Dicen, es que no me estás comprendiendo, o sea, yo sí que sé de amor, y pues tú igual también, pero vamos, lo tuyo ya es un poco arcaico, ¿no? Lo tuyo es distinto de lo de ahora, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es muy importante. Es decir, bueno, el amor no se reduce solo al sexo, ¿no? Y esto a veces en las series de televisión o en la música, en alguna música, ¿no?, pues queda como reducido a eso. El amor es la relación sexual. Y dices, y es mucho más, ¿no? Y hay mucho más ahí.
Entonces, eso sí que es una cosa que tienen que ir descubriendo y que van descubriendo los hijos. Al principio pueden pensar que solamente es eso, y tú les puedes ir mostrando que hay mucho más, ¿no? Que hay pues ese deseo, yo creo, de amor eterno que todo el mundo tiene, esa semilla que todo el mundo tiene en su corazón, le puedes ir enseñando cómo cuidarlo, cómo germinar, cómo protegerlo, cómo, ¿no? Y además ese deseo también está, vamos, en muchas obras de literatura, de cine, de música, ¿no? O sea, es un amor, diría, un deseo universal, ¿no? Entonces, bueno, ese deseo vamos a cultivarlo y ahí sí que le puedes enseñar muchas cosas, porque puede ser que igual pues en redes sociales pues tú no sabes cómo sabe tu hijo, ¿no? Pero hay muchas cosas de experiencia de la vida, de cuando te llevas palos o negativas, ¿no? Dices, y cómo reaccionar ante esas situaciones, que los padres tienen su experiencia y tiene mucho valor esa experiencia. Hay una cosa que suele ocurrir cuando a un padre le dice, es que eres muy carca o no te entiendo. Algunos padres lo que hacen es repetir lo mismo más fuerte, como si el hijo tuviera un problema de sordera. No es una cuestión de sordera. O sea, muchas veces esa afirmación de eres un carca hay que interpretarlo como no entiendo lo que me estás diciendo o no estoy de acuerdo con tu planteamiento. Y entonces ahí lo que cabe es hacer un esfuerzo para intentar explicar lo mismo con otras palabras. Hemos querido salir a la calle y preguntarles a ustedes cómo ven estas cuestiones y esto es lo que nos han respondido. Quizá no hay esa, no sé, espontaneidad para hablarlo corrientemente y sin un trauma ni sin ningún tabú, ¿no?, en el tema. Pero bueno, yo creo que también es cierto que hoy en día las generaciones de los chavales vienen con una actitud mucho más positiva y mucho más predispuesta a enterarse de las cosas y a preguntar y a hablar, ¿no? Y eso es positivo, creo yo. Yo creo que hoy en día es un poco complicado para los padres hablar, quizá porque los chicos, los jóvenes ya reciben demasiada información fuera de casa y eso pues a veces lleva a que pues un padre no sepa muy bien cómo afrontarlo, qué sabe, qué no sabe su hijo. No me explicaron nada, lo que yo aprendí, lo aprendí como la mayoría, por ahí. Y yo, pues la verdad, tampoco hice. Y mis hijos, pues no lo sé del todo, pero creo que en general, mal. Ese tema lo he dejado por largo o le he dado el hecho de hablar con los hijos lo descargan en escuelas, maestros, pero en los padres no. Lo primero, los padres no tienen tiempo, a mí me parece que no tienen tiempo de los hijos, y luego, aun a partir de que estamos en el siglo XXI, a mí me parece que es un tabú, sigue siendo tabú. No sé si les queréis responder porque te veía que tomabas notas. Hay algunas cuestiones interesantes, ¿no? Primero, dice, reciben demasiada información. Efectivamente, eso es verdad. La generación de hoy es una de las generaciones que más información tiene de sexualidad. Paradójicamente, es una generación que está sufriendo bastante en temas de pareja, amor, etc. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están saturados de un enfoque. Los padres no tenemos más remedio, si pensamos que ese enfoque no es el correcto, de aportar nuestro enfoque. Así, los hijos serán más libres, pueden elegir entre lo que oyen en la calle y lo que yo les aporto, serán más libres. Si yo me quedo callado, los hijos son menos libres, no tienen más remedio que seguir lo de la calle. Por eso, en el libro lo que hemos hecho es un esfuerzo de responder a preguntas que nos hacen los padres. Cuando vamos a dar conferencias, etcétera, nos hacen preguntas y hemos intentado dar respuestas a esas preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, quién debe educar la afectividad y la sexualidad, porque a veces que esto, pues no se lo hace ya pues el colegio, qué se entiende por educación sexual integral, cómo prevenir con eficacia, cómo hablar con mi hijo, con mi hija sobre sexualidad, son algunas de las cuestiones que se habla en el libro. Quiero aprovechar la cuestión, hablando de la información, que vosotros tenéis unas páginas web, se puede acceder a este libro, el título es, ¿cómo es? Que estoy leyéndolo al revés, Quieren querer nuestros hijos, pero también existen unas páginas web que, si os parece, las podemos decir, las podemos poner en pantalla, para que uno, digamos, si está perdido en estas cuestiones, además del libro, pues la tengan. La web es... Sí, hay dos páginas web, una es educarhoy.org, que está destinado a profesores, a padres,
Aquí hay de todo, textos, y está pensado como un complemento del libro, porque como las cosas van actualizándose, para ser más rápidos, pues podemos poner cosas en la web, ¿no? La web es gratuita, aunque hay que registrarse la primera vez, y hay, por ejemplo, una sección que es muy interesante, que es respuestas a un clic. Hay preguntas y respuestas sobre educación sexual que han sido respondidas por un equipo multidisciplinar, no solamente por médicos, para ayudar a los padres a que tengan estas conversaciones. Tiene que ser igual de normal hablar del enamoramiento, del amor, de la pareja en un hogar que hablar del fútbol. Esto sería el objetivo ideal. Y luego hay otra página web que es joveneshoy.org, que aquí no hay que registrarse ni nada, la entrada es automática, y también hay una sección de respuestas y preguntas sobre... Se me ocurre, no sé, yo me estoy poniendo en el pellejo de algún padre que, como hablaba esta mujer en el vídeo, ¿no? Que es un tema tabú, que uno dice, sí, esto es muy importante, pero yo ya en el colegio ya se lo dirán, ya se lo contarán, ya, bueno, ya en el colegio se tratan estos temas y uno no se atreve. Quizá uno se puede poner delante de alguna de estas páginas, educarhoy.org o joveneshoy.org, padre... con su hijo, madre, bueno, no lo sé, o sea, y ver, ¿es una manera? No lo sé. Bueno, yo lo que haría es, a mis hijos les diría que existe esa página web, ellos entrarán, leerán preguntas y respuestas, y yo leer también las preguntas y las respuestas. No voy a ser que no sepa responder. Bueno, exactamente, para que pueda estar en la misma longitud de onda de lo que está leyendo mi hijo y pueda comentar, matizar. Yo creo que esa señora que salía en el vídeo, ¿no?, diciendo que no tiene tiempo, que tiene poco tiempo para, precisamente la sección de respuestas a un clic, pues te habla de temas muy concretos, de preguntas concretas en una extensión de un folio, que lo puedes leer en un par de minutos, y precisamente tiene, que es cómo hablar a tus hijos de, y vienen ahí las preguntas, ¿no?, que está pensada en ese sentido de, bueno, pues ya que tenemos poco tiempo, vamos a aprovecharlo en leer una información concreta que pueda transmitir después. Y ojo con el tiempo, cualquier momento es bueno. Mientras que estás conduciendo, llevando a tus hijos al colegio, es un sitio ideal para hablarles, comentarles. Tiene la ventaja de que no pueden saltar del coche, no se pueden escapar, están ahí y te tienen que escuchar. Tienes el retrovisor para ver cómo reaccionan. Suelen decir que a los varones les cuesta mucho mirarte a los ojos cuando hablas de temas así complejos. Ideal, está detrás, no te tiene que mirar a la cara y tú puedes, claro que puedes comentar muchas cosas que les sirven. Y si tardas 10 minutos para ir al colegio, 10 minutos cada día es mucho tiempo. Oye, y si hemos hecho un intento, nos ha salido mal porque pues nuestro hijo adoles nos ha mandado, pues más allá del perdón de los molinos, incluso nos hemos quedado dando unas vueltas en los molinos y dices... No hay manera, no lo voy a conseguir. Esto tiene que ver con una pregunta que me hacen muchos padres y que dice, oye, ¿y si mi hijo no hace preguntas? Suelen decir, porque es muy inocente. Yo les digo, hombre, tu hijo o tu hija te podría dar a lo mejor una clase. Esto de la inocencia vamos a dejarlo de lado. Si no te hace preguntas, puede ser que es porque ya ha tenido conversaciones con sus amigos, etcétera. Eso no significa que no puedas hacer nada. Si tus hijos no hacen preguntas, tú puedes hacer comentarios. Sí, lo digo por si el primer intento me ha salido mal. Y hay que seguir, yo seguiría haciendo comentarios. Porque nos queda un minuto de programa y dices, para que, bueno, si lo veis, que realmente hay que convencer a los padres para que se embarquen en esta misión, que no es fácil, por otro lado, para que les convencéis, tenéis el momento para argumentarles esta cuestión. Yo creo que, lógicamente, la lectura del libro les dará pistas y ideas, ¿no? Pero en concreto, pues hay un capítulo que termina, ¿no?, diciendo, bueno, 10 ideas para trabajar con los hijos. Claro, ahí te da unas cuantas ideas de cómo ir abordando, de cómo ir trabajando, según también las circunstancias y la edad de cada hijo, ¿no? Es bueno, pues voy a poner en práctica la primera idea, que no me sale... Vamos a ir viendo, ¿no?, las distintas cosas que podemos hacer, que son muchas, ¿no?, que son muchas. Una idea clave es, tú amas a tus hijos. Podrás hacerlo igual de mal que los amigos de tus hijos, pero es imposible que lo hagas peor que los amigos de tus hijos, que son los que más están hablando a tus hijos de esos temas. Peor es imposible. Como peor, como mal, igual de mal. Y tú tienes una ventaja. Quieres a tus hijos, luego lánzate.
Lee y lánzate. Bueno, pues ahí nos quedamos con este libro, Quieren Querer, y nos quedamos con esas páginas web, educarhoy.org, joveneshoy.org. Desde luego, una gran tarea. Esperemos que no sea una misión imposible, sino más bien una misión posible. Gracias, Joaquín, gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros y sobre todo por haber animado a los padres quizá que están pues, encerrados en ese tabú para afrontar y hablar con naturalidad de este tema con sus hijos. Gracias a los dos, buen fin de semana y buen fin de semana para ustedes. Nosotros volveremos aquí dentro de 7 días puntualmente aquí en Contraste, en Navarra Televisión. Mientras tanto, pues a disfrutar y como hemos dicho en nuestro programa, a ser positivos. Adiós.